En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Continuamos desarrollando la teología espiritual, la doctrina espiritual de San Juan Bautista de la Salle, con esta determinación de los medios que debemos utilizar para llegar a ser hombres de vida interior, para tener en nosotros la vida del Espíritu. Decíamos el último día que debíamos mortificar, debíamos privarnos de los placeres de los sentidos. Y en esta misma línea hemos de también de privarnos de aquello a lo que la naturaleza tiende en búsqueda de placer. Bien sabemos cómo es nuestra naturaleza humana, que tiende a la comodidad, que tiende a lo más placentero, que tiende a aquello que le da mayor gusto, que tiende al menor esfuerzo, etcétera, etcétera. Y si queremos ser hombres de vida espiritual, hombres de vida interior, debemos trabajar por mantener nuestro cuerpo a raya. El apóstol dice mantener vuestra lengua a raya. Podemos decir que podemos mantener también nuestro cuerpo a raya, pues, como dice el libro del Kempis, el cuerpo es un tirano que cuanto más le damos, más nos pide. La primera razón por la que hemos de privarnos de esos placeres a los que tiende nuestra naturaleza es porque la naturaleza destruye la gracia. Fijaos, la gracia es una afirmación teológica, no destruye la naturaleza, sino que la eleva. Pero al contrario, la naturaleza sí destruye la gracia. Dios con su gracia fortalece, eleva nuestra naturaleza a grados que por ella misma no podría llegar. En cambio, cuando domina la naturaleza, ésta tiene el poder, tiene la forma de poder hacernos perder la gracia, porque lógicamente nos va a llevar, si no al pecado, a situaciones primero que nos pongan en situación de pecado y finalmente que nos hagan caer, y con el pecado perdemos la gracia. La naturaleza destruye la gracia. Por poco que se busque aquello que apetece la naturaleza, se debilita la gracia. Bien sabemos el valor que tiene la gracia de Dios y lo difícil que es conservarnos en ese estado de gracia. Si por el contrario no nos privamos, si por el contrario no utilizamos los aspectos negativos de la ascesis cristiana, como es la penitencia, la mortificación, los ayunos, etcétera, etcétera, pues rápidamente iremos perdiendo la gracia hasta llegar, por desgracia, al pecado mortal, donde perdemos toda la gracia, todos los méritos que habíamos adquirido en nuestra vida. Es una razón ya suficiente. La naturaleza destruye la gracia, recordando y poniendo por positivo lo que afirma la teología católica: la gracia eleva la naturaleza. Y bien sabemos que toda esa parte ascética de la vida cristiana nos hace crecer en gracia de Dios, por las mismas acciones y por todos los actos de virtudes que hacemos. Cada vez que hacemos un acto de mortificación, lo hacemos para agradar a Dios, para expiación de nuestros pecados, para buscar la salvación de las almas, etcétera, etcétera. Y todo ello redunda en nosotros, redunda para bien nuestro, concediéndonos Dios gracia tras gracia. La segunda razón por la que debemos privarnos de los placeres de la naturaleza la afirma el apóstol San Pablo. Aquel que quiera vivir conforme al Espíritu ha de mortificar sus inclinaciones y su naturaleza. El apóstol San Pablo continuamente en sus cartas, contrapone el hombre nuevo al hombre viejo, el hombre carnal al hombre espiritual, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Si queremos ser hombres de Dios, si queremos ser hombres de Espíritu, si queremos ser hombres según Jesucristo resucitado, hemos de vivir conforme a este Espíritu, dando y mortificando nuestra propia carne.
En definitiva, es lo que el Señor nos dice cuando afirma: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. El mismo Señor nos dirá: si no hacéis penitencia, todos pereceríais. Eso todo, lógicamente, en una normalidad, sin exageraciones, como hemos dicho en estos días anteriores, sino en esa justicia que hemos de buscar en la práctica de la virtud. Ya sabemos los efectos tan devastadores que tiene el rigorismo, pero también sabemos los efectos devastadores que tiene un laxismo. El punto medio, la virtud, está ahí entre los excesos, y es en esa normalidad, pero con esa tensión continua hacia la santidad, donde debemos mortificar nuestra carne, mortificar nuestra naturaleza. La tercera razón que podemos encontrar para mortificar esa tendencia que nuestra naturaleza tiene a buscar los placeres, lo más cómodo, lo más sencillo, lo más exquisito, ha de ser el modelo de toda vida cristiana, que es nuestro Señor Jesucristo. Resume San Bernardo la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta expresión: nació pobre, vivió más pobre y murió paupérrimo. Nació pobre, vivió más pobre y murió paupérrimo. El Hijo del Hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Es el Hijo de Hombre que experimentó el cansancio ante el trabajo fatigoso por el anuncio del Evangelio. Este Hijo del Hombre que pasó hambre, que tuvo sed. Este Hijo del Hombre que, si bien participaba en los banquetes a los que era invitado y gustaba de confraternizar con sus hermanos, no lo hacía por buscar el placer de la comida o de los sentidos o de la naturaleza, sino para que a través de esa presencia amistosa llegasen estos a convertirse al reino de los cielos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo choca contra la idea moderna, actual, que incluso en algún movimiento muy numeroso pues está haciendo cada vez más patente. Ellos quieren disfrutar de la vida, se definen a sí mismos como disfrutones de la vida y piensan que Dios nos ha dado todos estos bienes para disfrutarlos. No, Dios nos ha dado todos los bienes para que mediante ellos alcancemos los bienes eternos, para que usándolos rectamente alcancemos la vida eterna. Es un problema teológico el de este movimiento y es grave, y la Iglesia tendrá en su momento que intervenir, porque lógicamente hay un error que puede llevar a muchas almas a la condenación. Dios nos ha dado todo cuanto existe, nos ha regalado bienes maravillosos, pero hemos de utilizarlos ordenadamente para alcanzar los bienes eternos, sabiendo que muchas veces esos mismos bienes, cuando nosotros no le damos el uso correcto, pueden llevarnos también a lo contrario, a quedarnos en la búsqueda de los placeres y de los bienes de este mundo, perdiendo así los bienes eternos. Por tanto, en Jesucristo nuestro Señor tenemos el ejemplo, y en María Santísima. Hoy sábado especialmente la Iglesia dedica este día a dar culto a Nuestra Señora, celebrando su misa Santa María en sábado, a esta Virgen mortificada, a Nuestra Señora que vivió también la virtud de la pobreza. Dice no sé qué santo que Dios amó tanto la pobreza que la escogió para sí, para su madre y para San José y para sus mismos discípulos. Esta Virgen Santísima que nos enseña también a nosotros a no buscar lo que nuestra naturaleza pide y exige y tiende, sino más bien buscar los bienes del cielo, vivir conforme al Espíritu de Jesucristo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.